Buenas tardes, les habla el profesor Julio Galíndez, desde aquí del Instituto Técnico Jesús Obrero, ubicado en Los Flores de Catia, y el tema que nos compete en el día de hoy tiene que ver con mi experiencia en cuanto a estrategias docentes en ciencias sociales. Básicamente, cuando hablamos de estrategias docentes, podemos hacer mención en la experiencia que tengo a estrategias de tipo de lo que tiene que ver con la elaboración imaginaria de los estudiantes. ¿En qué sentido estamos hablando acá? De cómo el estudiante va construyendo su conocimiento a medida que ese conocimiento es internalizado desde el punto de vista del significado que él le pueda dar dentro de los esquemas de imaginación que básicamente va construyendo. Para explicarlo de otra manera, es la manera como el estudiante va concibiendo el contenido que se le va dando y la experiencia de aprendizaje que va obteniendo y cómo la representa en el mundo tangible, en el mundo físico. Podríamos decir, dentro de esas estrategias de elaboración imaginaria, que ellas permiten primero fijar el conocimiento como he manifestado, y permiten también fijar la atención. De más está decir también que ahí va involucrado un componente altamente creativo, donde los estudiantes, a través de las diversas destrezas y habilidades que ellos posean, van desarrollando diversos materiales, diversos objetos de representación dentro del mundo físico. Podríamos tocar ahí lo que tiene que ver con las caricaturas, podríamos tomar en cuenta también las ilustraciones y podríamos también hablar de los juegos de tipo lúdico, es decir, aquellos juegos que más allá de recrearnos nos permiten aprender y nos dejan una enseñanza. Dentro de las estrategias docentes en ciencias sociales tenemos en sus tipos las que corresponden a estrategias de elaboración imaginaria. Estas básicamente son imágenes mentales sobre un objeto de aprendizaje que puedan tener los estudiantes acerca de un contenido dado en clase. Aquí podremos ver, por ejemplo, la construcción de modelos geográficos en caso tal que la clase haya sido desarrollada sobre un contenido que tenga que ver con geografía de Venezuela o geografía general. En segundo lugar, tenemos el fundamento, es decir, el por qué se justifican dentro de la enseñanza este tipo de estrategias. En primer lugar, podemos decir que dirigen la atención. En segundo lugar, que permiten fijar la información sobre esquemas de contenido y esquemas de conocimiento que se desea que el estudiante se apropie de ellos. Y por último, podemos decir que está fundamentado esto en postulados del pedagogo Lev Vygotsky, que básicamente habla de zonas de desarrollo próximo como zonas de aprendizaje para los grupos de estudiantes. Es decir, aquí intervienen los pares de los mismos estudiantes. Quiere decir, otros estudiantes en la misma condición de aprendizaje, donde ellos mismos, entre ellos mismos, van mediando ese proceso y se van retroalimentando, por decirlo así, de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, cada uno de ellos colabora con el otro, entre sí. Asimismo, podemos establecer diversas categorías que tienen que ver, en primer lugar, con las que corresponden a imágenes que ya están preelaboradas y que nosotros podemos hacer uso de ellas en el salón de clase para hablar de un contexto histórico, de un personaje o de un evento en sí de la historia. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de el destierro de Cipriano Castro durante el inicio del siglo XX. Tenemos caricaturas e ilustraciones que no están preestablecidas, sino que en este caso son elaboradas por el propio estudiante. Aquí tenemos un ejemplo de dos visiones de un mismo país, es decir, un estudiante que es capaz de establecer a través de una imagen que él mismo crea cómo Venezuela hace una transición de lo agrario a lo minero petrolero.
De igual manera, dentro de esas imágenes autocreadas tenemos las infografías, que como su nombre lo indica, me establece una información pero muy gráfica a través de pocos conceptos muy concisos y precisos, pero apoyándose mucho en la imagen, en el grafismo. Y líneas del tiempo, que en este caso, por ejemplo, me permiten establecer sucesiones de eventos, de hechos importantes. En este caso es una sección de una línea del tiempo construida por un estudiante donde habla de las causas básicas de cómo los Estados Unidos fueron desarrollando su política imperialista en un tiempo determinado a partir del siglo XIX hasta principios del siglo XX en Latinoamérica y el Caribe. Aquí tenemos un modelo geográfico que a pequeña escala explica la órbita del planeta Tierra alrededor del Sol y que nos permite, para el caso de los contenidos de geografía, ciudadanía e historia de primer año de educación media, hablar de zonas climáticas y nos permite hablar también de las estaciones, del porqué de las estaciones. Entonces, aquí representamos la Tierra, aquí está representado el Sol, la órbita terrestre, los equinoccios, los solsticios, de acuerdo a la forma de la órbita, y cómo de allí se derivan las diversas zonas climáticas del planeta, en el caso de las zonas templadas, la zona intertropical y las zonas polares. Aquí vemos, esto es un ejemplo de un modelo sencillo pero más elaborado. Aquí tenemos otro modelo mucho más sencillo que nos permite demostrar al estudiante cómo es el movimiento entre las placas, movimientos transformantes, movimientos de divergencia y convergencia, que nos permiten también establecer el porqué de las masas continentales y de cómo nuestro planeta es un sistema dinámico que en permanente construcción se desplaza. Tenemos una muestra de juegos lúdicos asociados a diversos contenidos de historia del mundo, historia universal. En este caso son representaciones lúdicas sobre contenidos que tienen que ver con el mundo antiguo en Egipto, en el caso de Mesopotamia. Este es otro juego de Egipto. Estos son ejemplos de las producciones de algunos de mis estudiantes de segundo año de educación media. Como ven, aquí los estudiantes demuestran su creatividad a medida que en paralelo van representando en objetos tangibles, objetos del mundo físico, todo lo que aprendieron durante la clase acerca de las características políticas, sociales y económicas de todas estas grandes civilizaciones del mundo antiguo.